Vamos a ver el séptimo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Como tú sabes, estamos en esta serie donde hemos estado aprendiendo que en nuestro caminar en el Señor, en nuestro crecimiento espiritual, siempre habrá cosas que se opongan para que nosotros avancemos y para que conozcamos más acerca de Dios. Jesucristo dijo esto en Juan 17: esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Realmente la vida eterna, la nueva vida, consiste en tener una comunión íntima con Dios, donde vamos conociéndolo más a Él. Y mientras más lo conocemos, más nos podemos parecer a Él. No se trata de un conocimiento como el que muchas veces nosotros decimos tener. No solamente es como cuando ves la historia de un artista. Ahora los que están viendo la serie de Luis Miguel, ¿verdad? Dicen, siento que conozco a Luis Miguel. Ya para mí no es Luis Miguel, es Mickey ahora, ¿verdad? Y dicen, y siento que lo conozco. Y hay gente que se mete en los personajes de las novelas, de los programas, y ve a los artistas en las entrevistas, se identifica con ellos y dice, siento que lo conozco. No es ese tipo de conocimiento, no es una información que recibes o datos que recibes de la persona, sino el conocimiento del cual habla Jesús. Está hablando de una intimidad con Dios, está hablando de una revelación de quién es la persona de Dios, y que esa revelación, ese conocimiento te hace alinearte a su voluntad, y en eso consiste la vida eterna. Juan 17 lo dice. Así que verdaderamente el ministerio del Espíritu Santo en gran parte está enfocado en que el creyente, el discípulo, pueda conocer verdaderamente a su Señor. No solamente tener una información de Él, sino que pueda tener una comunión íntima con su Señor. Así que, como ese es el ministerio particular del Espíritu Santo, de que podamos conocer el corazón de Dios, de que podamos profundizar en una comunión con Él, también habrá una oposición. El enemigo tratará de oponerse en contra de esa obra, de esa manifestación, de ese caminar. Y hemos visto que hay por lo menos 7 argumentos, 7 cosas, 7 maneras que el enemigo usa para tratar de impedir que nosotros podamos conocer más de Cristo, enamorarnos más de Él, y que podamos vivir una vida que verdaderamente le glorifique. Hemos visto el argumento como el pecado, la soberbia, el orgullo, pero hoy quiero abordar un tema que considero sumamente importante y más en este tiempo. El séptimo argumento que hoy vamos a ver es el amor al dinero. Voltea con tu hermano y dile, el amor al dinero. Ahora, esta serie la estamos basando en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y verso 4, donde el apóstol Pablo dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todas estas oposiciones que vienen a nuestra vida, Dios ya nos ha dado las armas para poder vencerlas. Dios ya nos ha dado las herramientas para poder derribarlas, y es necesario que nosotros conozcamos esas armas y aprendamos a usar esas armas. Así que quiero que leas conmigo ahí en 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos a estar leyendo el verso 9 en adelante. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Puedes leer conmigo el verso 10 juntos? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero.
El problema no son los recursos materiales. El problema es nuestro apego, nuestra dependencia, nuestro amor a los recursos materiales. Dios siempre querrá librarnos de esta clase de amor y de apego, tanto al dinero como a los recursos materiales. Pero lamentablemente nuestro corazón siempre tratará de perseguir esto. Nuestro corazón siempre estará inclinado hacia el dinero y hacia las cosas materiales. Y es por eso que necesitamos la intervención de Dios y necesitamos tener un sano concepto, un bíblico concepto de lo que es el bien material, de lo que es el dinero y para qué es esto y cómo debemos de usarlo. Hay dos cosas que podemos observar al final del verso 10. Dice: cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero decirte, cuando un hijo de Dios, cuando un discípulo de Cristo cae en este lazo, en esta tentación de amar las riquezas, perseguir las riquezas, amar al dinero, vivir una vida que está atesorando los bienes de este mundo, se van a manifestar dos cosas específicas. Número uno, va a haber un extravío de la fe. Y número dos, va a haber muchos dolores. Y quiero explicarte estas dos cosas que vemos acá. Primero, abordemos lo que se trata de extraviarse de la fe. El apóstol Pablo está dando testimonio de discípulos que él mismo enseñó, de hombres que él mismo capacitó, pero que en un determinado tiempo cayeron en este lazo, se extraviaron de la fe por perseguir el dinero, por perseguir las ganancias, por perseguir los tesoros terrenales. ¿Qué significa que se extraviaron de la fe? Fíjate lo que dice la escritura en Marcos capítulo 4. Hay un ejemplo que Jesús utiliza que creo que nos va a ayudar muchísimo para entender esto. Marcos capítulo 4, en el verso 18, cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador y habla de los diferentes tipos de tierra y de la semilla que es sembrada, Jesús dice lo siguiente en el verso 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es lo que sucede con un discípulo que empieza a amar las riquezas, un discípulo que empieza a perseguir las posesiones terrenales. Se extravía de la fe. La palabra que escucha, la palabra que recibe, verdaderamente cae en espinos y es ahogada esa palabra por las preocupaciones, por los afanes. Y dice aquí: y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Y esto hace que se ahogue la semilla y que entonces no haya un fruto en el corazón, no haya un fruto de lo que se ha recibido, no haya un fruto en la vida de esta persona. Los afanes, las preocupaciones excesivas, el amor, la codicia, la avaricia, llevan a un discípulo a vivir una vida totalmente infructuosa, una vida que está alejada de lo que el Señor nos llamó a hacer. Y es importante que nosotros revisemos nuestro corazón constantemente y veamos verdaderamente quién está en la cima de nuestro corazón, qué es lo que estamos amando verdaderamente nosotros, qué es lo que estamos persiguiendo verdaderamente nosotros. Es triste que hoy escuchamos personas que usan la palabra solamente para alcanzar sus objetivos, que usan la palabra, los principios bíblicos para lograr sus sueños. Yo quiero decirte, si en la Biblia solamente estamos viendo principios o herramientas para lograr nuestros sueños y obtener nuestros deseos egoístas, nos estamos perdiendo de lo mejor. Lo mejor en la Escritura es Cristo.
El Verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios. Él es el principal en la escritura. Ciertamente la Biblia tiene principios para mejorar la vida. Si tú aplicas los principios espirituales, seguramente te irá mejor económicamente. La Biblia habla acerca del ahorro, de la precaución. La Biblia habla acerca de la generosidad y de tantas cosas que aplicándolas nuestra vida terrenal va a mejorar. Pero lo mejor de la Biblia no es que tu vida terrenal mejore. Lo mejor de la Biblia es que te muestra a Cristo como ninguna otra cosa puede mostrártela. La palabra de Dios es la revelación de Dios hacia el hombre, y es la única que nos puede mostrar el camino de la salvación. Es triste que hoy personas solamente toman la Biblia como un libro para ayudarse. La Biblia, hermanos, es mucho más que eso. La Biblia verdaderamente nos muestra a Cristo, y la Biblia tiene poder para transformar nuestra mente y nuestro corazón, nuestros afectos, y que podamos estar empezando a enamorarnos de Cristo Jesús. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Sabes por qué amas a Cristo? Porque la Biblia te ha estado enseñando a amar a Cristo. La Biblia te ha estado mostrando quién es Cristo. La Biblia te ha revelado quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho, qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, qué es lo que Cristo hará cuando Él venga por segunda vez, qué es lo que Cristo está haciendo ahorita mismo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y eso nos hace amar a Cristo. Verdaderamente, hermanos, la riqueza que nosotros debemos de perseguir, anhelar, vivir, experimentar, no tiene nada que ver con el oro y el dinero de este mundo. ¿Sabes para qué sirve el oro en el cielo? Solamente para pavimentar las calles. Para eso sirve y nada más. Nosotros en Cristo tenemos la mayor riqueza que existe en el universo. Cristo es suficiente. Cristo es verdaderamente en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es interesante notar que cuando Pablo aborda ese tema, él habla de engaño y de lazo. Los jueves hemos estado hablando mucho acerca de los afanes, de los engaños del enemigo, y hemos aprendido que uno de los nombres o títulos que la Biblia le da a nuestro enemigo, a Satanás, es el engañador. Y él es experto en engañar. Él es experto en hacer creerle a la gente que algo es importante cuando a la luz de los ojos de Dios no lo es. Él es experto en engañar a la gente para que sus prioridades sean ajenas a las prioridades de Dios. Lo hizo desde el jardín del Edén y lo sigue haciendo hoy. Por eso cuando Pablo habla de este tema a Timoteo, le dice: los que hacen esto están engañados, han caído en un lazo, han caído en una trampa, están persiguiendo algo que verdaderamente es efímero, es vano, es temporal, algo que jamás los va a saciar, algo que jamás los va a llenar completamente. Porque el único que puede saciar y llenar la vida de un hombre o de una mujer plenamente es Jesucristo. Él es el único que llena todo en todas las cosas. Ahora, decíamos que estos discípulos se extraviaron de la fe. La semilla que fue sembrada en ellos, la palabra que ellos escucharon, cayó en una tierra que tenía espinos, la cual sofocó, ahogó la palabra. Así como muchos de nosotros hoy aquí sentados escuchando esto, podemos estar escuchando con un oído, pero nuestra mente en otro lugar, pensando quizá en las deudas, pensando quizá en un casino, espero que no, pensando en que quizá estás perdiendo el tiempo porque si hoy te pusieras a trabajar producirías más, cuando verdaderamente no nos damos cuenta, hermano, que no hay mejor cosa que estar en los negocios de nuestro Padre, que no hay mejor inversión que podamos hacer que alimentar nuestro espíritu. Ciertamente vivimos en un mundo que va tan deprisa
y que es experto en mostrarnos y hacernos creer que necesitamos cosas que verdaderamente no necesitamos, de crear necesidades que no son necesidades, y caemos en ese lazo, en ese engaño, y produce tanta ansiedad, tanta insatisfacción. Ahora, dijimos que por un lado era el extraviarse de la fe, el dejar los caminos de Dios. Hay tanta gente que está tan preocupada por lo que tiene que hacer, que descuida lo que Dios verdaderamente le llamó a hacer. Las preocupaciones excesivas por los bienes terrenales pueden sacarte del plan perfecto que Dios tiene para ti. Cuando hablamos el jueves acerca de las maneras que el enemigo ataca muchas veces a los discípulos, yo ponía este ejemplo que he usado en otras predicaciones. Yo les decía, cuando un ejército enemigo iba y atacaba una ciudad, atacaba quizá a un pueblo, por lo general llevaban flechas encendidas. En el libro de Efesios dice la palabra de Dios que con el escudo de la fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Estas flechas encendidas tenían por lo menos un doble propósito. Por un lado, al momento de ser lanzadas, estas flechas podían matar a cualquier soldado que se atravesara. Pero no solo eso, como eran flechas encendidas, si estas flechas no caían en el cuerpo de un soldado, podían caer en la puerta de una casa, podían caer en las puertas de la ciudad, o podían caer en los graneros o en las posesiones de los soldados a los que ellos estaban atacando. Entonces llegaba el momento en que el soldado que estaba defendiendo su posición de guerra volteaba y miraba sus casas encendidas, sus graneros siendo consumidos por el fuego, quizá la puerta de su casa con su familia adentro siendo consumida. Y este soldado tenía que tomar una decisión: si seguir en su puesto de batalla y defender la ciudad, o salir corriendo y tratar de apagar su granero, tratar de apagar la puerta de su casa, o tratar de salvar la puerta de la ciudad. En pocas palabras, era una distracción. Y era una manera en la que el soldado tenía que tomar una decisión. Y esto hacía que los atacantes o el enemigo que venía tomara ventaja, y así los enemigos ganaban muchas batallas de esa manera, enviando dardos de fuego. El enemigo sigue haciendo lo mismo hoy en día. Envía sus dardos de fuego hacia nuestras posesiones. ¿Qué le dijo el enemigo a Dios acerca de Job? Él te alaba, él te sirve, pero quítale lo que tiene y verás cómo reniega de ti. Y Dios le dio autoridad y permiso, y le dijo: quítale lo que tiene, pero no toque su alma. Entonces fueron lanzados dardos de fuego a las posesiones de Job, hacia su familia, hacia su salud, hacia sus finanzas, hacia lo que un hombre guarda como herencia. Todo le fue quitado. La vida de Job quedó tambaleante. Sabemos que Job nunca renegó de Dios, pero lo que quiero resaltar aquí es la manera, la maquinación, la forma en la que el enemigo ataca. Job fue un hombre justo delante de Dios, y el testimonio de Job es el siguiente: que su corazón no estaba en las riquezas. Era un hombre rico, sí, porque el problema no es tener, el problema es que amemos lo que tenemos más que a Dios. Si Dios te quiere dar, y si Dios ha aumentado tus riquezas, fíjate lo que dice el Salmo 62, lo voy a leer rápidamente. Dice: no confíéis en la violencia, el verso 10, ni en la rapiña no os envanezcáis. Y fíjate lo que dice al final: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. El problema no es que aumenten las riquezas. Dios puede bendecirte, Dios puede prosperarte de maneras en las que tú no has imaginado. El problema es que pongamos el corazón en esas riquezas, que nuestro corazón se envanezca y amemos más lo que tenemos que a Dios. Que inclusive llegue el momento en que lo que tenemos sea un impedimento para servir a Dios. ¿Recuerdas a aquel joven rico que dijo: he guardado todo lo que tú me has pedido lo he guardado? Desde pequeño he guardado cada uno de los mandamientos. ¿Qué me falta para heredar el reino de los cielos? Y Jesús, conociendo el corazón de este joven rico, sabiendo cuál era verdaderamente
su necesidad, Él le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Este joven se entristeció en gran manera, no dijo nada más y se fue. Los discípulos se quedaron con la boca abierta. Pasó un momento y se acercan a Jesús y le dicen: Señor, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Entonces ¿quién puede salvarse? O sea, haciendo referencia, si este hombre ha guardado todo, pero no te siguió. Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. El problema con este joven rico no era su riqueza, no eran sus posesiones. Es que, como dice aquí el Salmo, él se había puesto su corazón en esas riquezas y en esas posesiones. Así que vuelvo a repetirte: si Dios quiere bendecirte, si Dios quiere prosperarte, tú extiende tus manos y recibe lo que Dios quiere darte. Sé diligente en tu trabajo. ¿Has visto hombre diligente? Junto a los reyes se sentará, dice la Escritura. Deja que Dios te bendiga, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces decíamos que una cosa es extraviarte de la fe, y el segundo resultado cuando un discípulo empieza a amar las riquezas es muchos dolores, como le decía aquí en Primera de Timoteo. Voy a leerlo así rapidito para que no nos perdamos en lo que Pablo habla en el verso 10. Se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces creemos y pensamos de esta manera: si yo tuviera más dinero fuera feliz. Mi problema es que no tengo dinero. Si yo tuviera más dinero, mis hijos fueran felices. Si yo tuviera más dinero, mi esposa sería más feliz. Bueno, a lo mejor eso sí es cierto. Si yo tuviera más dinero, no tuviera problemas. Y pensamos que todo se resuelve con el dinero. Ayer, una de las cosas que estábamos escuchando del testimonio de nuestro hermano que compartió, él decía que tuvo una infancia muy feliz. Y habló que durante toda la primaria él tenía solo un pantalón. ¿Cuántos lo recuerdan? Dijo que ese pantalón pasó de generación en generación. Él vivió una vida muy feliz en su infancia, pero también pasaron por mucha pobreza. Solamente tenían un pantalón al cual la mamá le ponía parches cada vez que se rompía, y era un pantalón como unitalla, ¿no? O sea, él iba creciendo, pero el pantalón seguía siendo igual. Se iba haciendo brincacharcos. El caso es que aún en medio de las carencias, él aprendió a ser feliz. Él salía a jugar a las canicas, a la pelota. Él salía a jugar con sus amigos. Y la verdad, hermanos, ¿a cuántos les tocó jugar al chinchileguas? ¿A cuántos les tocó jugar a los hoyitos, a los quemados, a las traes, a las escondidas en el campo? Hoy los niños de hoy no saben qué es eso. No saben qué es traer la rodilla raspada de jugar retas en la calle. Todavía recuerdo los gritos de mi mamá a las 12 de la noche jugando retas después de haber quebrado la ventana de la vecina. ¡Ismael! Y nosotros escondidos abajo de un carro porque habíamos quebrado la ventana. Pero ya el Señor me perdonó por eso, hermanos. Ya pedimos perdón por eso. Pero verdaderamente necesitamos entender que la felicidad no está en el tener, no está en las posesiones. Y quizá me esté adelantando un poco a donde quiero llegar ahorita, pero la Biblia dice que las personas que persiguen esto caen en una situación que les traerá muchos dolores, una vida de insatisfacciones. Porque el perseguir las riquezas es como el duendecillo de los Lucky Charms, que siempre está buscando el tesoro tras el arco iris, y cuando llega no hay nada, pero su vida está empeñada en perseguir ese tesoro, y cada vez que llega no hay nada. Y así se nos pasa la vida tratando de perseguir algo efímero, algo que es una ilusión. Y cuando la gente llega a esa posición, cuando la gente llega a esa posesión, se da cuenta que eso no le trae ninguna clase de satisfacción. Y hermano,
Es algo sumamente contradictorio que nosotros decidiendo amar a nuestro Señor Jesucristo, persigamos las riquezas. La Biblia dice, nadie puede servir ¿a quiénes? A dos señores, porque amará mucho a uno y a otro lo aborrecerá, lo menospreciará. Así que un discípulo tiene que tomar una decisión en su vida. O amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo, o amo las riquezas, amo las cosas de este mundo. Pero no se pueden ambas. Es una mentira, es un engaño del enemigo que podemos hacer ambas. Tenemos que tomar una decisión. No estoy hablando hoy, deja tu trabajo y vete a una casa que esté sola, métete ahí y vive y muestra tu amor por Cristo haciendo eso. No, seamos responsables con los que tenemos. Pero el mensaje de hoy es: ama a Dios sobre todas las cosas. Usa las riquezas, usa los medios que Dios te ha dado, pero no los ames. No pongas tu corazón en ello. Por un lado se extravía de la fe y otro, hay muchos dolores. Iba a contar un testimonio, pero como están grabando no lo voy a hacer por respeto. Pero supe por una fuente muy confiable de unas personas en Sonora, de una persona en particular que vivía humildemente y de repente alguien le ofreció un negocio. Empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar. Ese negocio después ya no fue un negocio tan limpio, sino que empezó a haber una entrada de algo que no debía haber entrado. Y creció más, al grado de convertirse en una persona de mucha influencia en la ciudad donde él estaba. Obviamente pasó por el primer paso, dejó la fe. Era un hermano que enseñaba en una iglesia, dejó la fe. Mientras estaba en el transcurso, lo que sí hizo para calmar un poco su conciencia fue y dejó un cheque en la iglesia, no sé cuántos miles de dólares, y construyó un iglesión, ¿verdad? Casi chapeado en oro, de un dinero que no era bien habido. Después, esta persona, en un momento de locura, de envanecimiento, de orgullo, él se enfrenta con los marinos. Y en una ocasión, él está junto a su esposa y lo detienen. Él, lleno de soberbia, de orgullo, de sabiendo quién era él, su esposa se baja, cachetea a una persona de los marinos. Los marinos se enojan, empiezan a abrir fuego entre ellos y los asesinan. Y ahí terminó esa persona, después de haber sido una persona que predicaba al Señor, que servía a Dios. Esto es real. Cuando empezamos a amar las posesiones, nos vamos a extraviar y vamos a padecer por muchos dolores. Dije esto muy general, por respeto, se está grabando, no quiero dar detalles, pero esto fue algo real y no pasó hace muchos años. Quizá alguien puede decir: es que yo lo puedo controlar, a mí no me va a pasar eso. No estoy diciendo que a todos les va a pasar eso, pero suficiente es con que algo nos extravíe de la fe, que algo nos lleve por un camino ajeno al que Cristo ha trazado para nosotros y para su iglesia. Ahora, ¿cuál es la medicina para eso? Hay dos cosas. Fíjate lo que dice el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hay dos cosas que Dios ha dispuesto para sanar el corazón de alguien que está persiguiendo las riquezas, y al mismo tiempo estas dos cosas Dios las utiliza en su palabra como una manera de cuidar nuestro corazón. Y la primera de ellas es el contentamiento, el estar contento con lo que hoy tenemos. ¿Cuántos de nosotros no estamos contentos con lo que ahora tenemos? Y estamos pensando: cuando yo tenga la casa de 2 pisos, y después la tienes si quieres la de 3,
Cuando yo tenga el carro de fulano año, después lo tienes y quieres el otro carro y hay una insatisfacción en nuestro corazón por eso. Hay que estar contentos y ser agradecidos al Señor por lo que tenemos. Tienes vida, tienes salud, tienes a tu familia, tienes que vestir, tienes que comer. Glorifica a Dios, hermano. Glorifica a Dios por eso. ¿Sabes que tú eres más rico que el 40% de la población mundial? Si tú tienes dónde vivir, qué ponerte, qué comer y un transporte, todavía eso te hace más selecto. Eres como del 30% de toda la población mundial, de los más ricos. Hay personas en países como China, India, que subsisten con $1. Hermano, debemos de manifestar el contentamiento. Pero hay un problema con eso. Nadie naturalmente experimenta el contentamiento, porque de una forma natural somos egoístas. Buscamos llenarnos de cosas. La necesidad espiritual que tenemos la opacamos obteniendo bienes materiales. Necesitamos de Dios, pero no buscamos a Dios. Entonces encontramos un sustituto temporal y empezamos a perseguir eso. Y eso es un engaño. Vuelvo a repetirte, nada puede saciar el corazón de un hombre y de una mujer, solo Cristo Jesús. Solamente Él puede llenarte y darte plenitud, hacerte completo. Solamente Cristo. Ahora, el contentamiento tiene una situación. Necesitamos que nuestras posesiones y recursos estén desde una perspectiva eterna. Lo que hoy tenemos, lo que hoy está en nuestras manos, debemos verlo desde una perspectiva de eternidad. Saber que lo que tenemos hoy Dios lo ha permitido en nuestras manos, quizá mucho o poco, pero lo que tenemos en nuestras manos debemos de verlo con una perspectiva espiritual, una perspectiva eterna. Para esto, Dios necesita renovar nuestro entendimiento. Dios necesita renovar la forma en la que pensamos, implantar la mente de Cristo en nosotros, para que podamos ver con sus ojos y no con los ojos del materialismo, no con los ojos con los que el mundo ve. Cuando tú y yo empecemos a tener esta perspectiva eterna de lo que tenemos, nuestra vida va a empezar a cambiar. Nuestra vida va a empezar a manifestar contentamiento, agradecimiento a Dios. Aún lo poco que quizá tú puedas decir o decir, esto que tengo se me hace poco, aún por eso darás gracias y aún por eso estarás contento. Alguien dijo una vez muy sabiamente, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Estoy convencido que en este camino donde el Señor nos ha puesto, el Espíritu Santo siempre querrá que cada vez necesitemos menos del mundo, pero más de Él. Menos del mundo, pero más y más de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que sigue diciendo después del verso 6. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La segunda cosa, además del contentamiento, es un corazón humilde. Un corazón que muestra humildad. Contentarnos con cosas simples requiere humildad. Definitivamente necesitamos ser cada día más humildes. Ahora, en lo práctico, ¿cómo te puedes dar cuenta
que estamos amando más las riquezas. Yo he encontrado 4 cosas muy prácticas. Y esto puede ser un test personal. ¿Estás listo para escuchar esto? Nuestros hábitos de compras y en lo que gastamos van a mostrar verdaderamente dónde está nuestro corazón. Segundo, el lugar que tiene en nuestro corazón o en nuestra vida el tener cosas materiales o el ir de compras, por ejemplo. Me ha pasado, he escuchado por ahí personas que dicen tener una profunda depresión, y discúlpenme, pero en su mayoría son mujeres, pero de repente escuchan, vamos a Caléxico de compras, se les quita la depresión, se les quita el estrés. He sabido de personas que dicen, estoy tan cansada, pero no puedo con mi alma, no sé qué va a ser de mí mañana. Y de repente, vamos al centro California, nuevas fuerzas en el Señor. Personas que dicen, tengo meses sin dormir, no sé qué hacer, quisiera tener una noche entera dormida y que nadie me moleste, pasar 24 horas dormida. Pero se le olvidó que ese día era el Black Friday de allá, y a las 12 de la mañana está haciendo una fila de 3 horas afuera de la tienda, ¿cómo se llama? A ver, ustedes saben cómo se llama, la Best Buy, para comprarse una televisión de 50 pulgadas a $200. Y se le quitó el cansancio, se le quitó todo. Estaban muy serios, hermanos. Estas cosas no suceden en esta iglesia. Estas cosas no son de aquí. Ahora, número 3, ¿cómo nos afectan las pérdidas materiales? ¿Cómo te afecta en tu vida práctica cuando pierdes algo material o cuando te robaron algo? Nunca se me va a olvidar cuando llegué a la casa de una tía, no voy a decir nombres porque están grabando, y nos habló, vengan, mi vida se ha acabado. Y llegamos, mi papá y yo, ¿qué pasó? Vivía en una colonia muy peligrosa y llegamos, pensamos lo peor, la cuchillada o algo, no sé. Se robaron mi televisión, la acababa de comprar y los maldigo. No, cállate, no maldigas por una televisión, es que me costó en la Coppel no sé cuánto, ni le he pagado. ¿Cómo reaccionamos o cómo nos afectan las pérdidas materiales? Ahí donde mostramos nuestro corazón. Claro que duele. En mi casa se han metido 2 veces y las 2 veces me han robado mi laptop, mi televisión. Parece ya soy cliente de ahí. Me han robado las 2 veces las mismas cosas. Las mismas cosas. Porque no tenemos nada más, ¿verdad? Supongo que tenemos mi ropa, no creo que les quede. Pero Dios nos ha suplido para recuperar cosas, pero Dios nos ha enseñado con eso. Dios nos ha enseñado de que nuestro corazón no debe estar puesto en las cosas materiales. Si hay, bueno, y si no, también. Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra. ¿Dónde está? En los cielos. Para alguien que sabe de dónde viene y a dónde va, las cosas materiales solamente son para un uso. Pero Él no es lo suficientemente torpe como para enamorarse de las cosas que son temporales. Dios necesita y desea cambiar nuestra perspectiva temporal por la eterna.